sintió, porque a pesar de la distancia volteó a verme y corrió de vuelta hacia mi dirección. Te juro que vi exactamente lo mismo que narraste. La sonrisa tierna, pero con dientes negros. Esa cosa miraba directamente hacia la ventana donde yo estaba, con el mismo gesto que escribiste en tu historia. Muy buenas noches, comunidad. Les agradezco mucho por estar aquí de nueva cuenta en este espacio donde les tenemos preparadas, como siempre, algunas de las historias más impactantes que nos han llegado. Este es uno de esos episodios fuertes que quizás, a diferencia del anterior, por ejemplo, contiene historias muy difíciles de creer. Experiencias que probablemente para algunos parecen imposibles, pero recuerden que somos tan escépticos como nuestras experiencias propias nos lo permitan. Así que les deseo que si nunca han vivido un suceso paranormal, pues que siempre puedan seguir así, que puedan seguir con este tan saludable escepticismo. Que historias como las que vamos a escuchar a continuación siempre les parezcan lejanas, casi imposibles. Pero si no, si en algún momento tienen su propia experiencia, ya lo saben, aquí vamos a escucharla. Estaremos esperándolos con los brazos abiertos si en algún momento se convierten en protagonistas de relatos de la noche. Empezamos en 5, 4, 3, 2. Me llamo Jorge. Hola. No hubiera creído nunca que una de tus historias fuera a tocarme de esta forma alguna vez. Tengo varias anécdotas de encuentros paranormales, pero la verdad siempre he controlado mis emociones respecto a eso. Sin embargo, esa historia de la mujer que dijo ser un ángel en la gasolinera, la señora que parecía vestir un traje de humano, de piel y corría raro, creo yo haberla visto a muy temprana edad, cuando tenía casi 5 o 6 años, y creo que tal vez por eso no la recordaba conscientemente. Recuerdo una noche de esas en las que me gustaba dormir en la ventana de mi casa. Sí, en la ventana. Era una reja que quedaba flotante hacia afuera de la casa, donde yo colocaba unas cobijas y una almohada, y me gustaba dormir ahí algunas noches. Una de esas madrugadas, vi algo corriendo de la misma manera rara que narraste, con la misma suciedad y con la piel floja como si no fuera propia. Ya dormido, algo casi instintivo me despertó, y alcancé a ver a esa cosa corriendo pasando enfrente de mi casa. Me medio incorporé para ver qué era, y ese fue mi error. Creo que esa cosa me escuchó, me sintió, porque a pesar de la distancia volteó a verme y corrió de vuelta hacia mi dirección. Yo me lancé de la ventana al suelo, pero la curiosidad infantil me hizo buscar un pequeño espejo de mano y colocarlo de tal manera que pudiera ver hacia la calle. Te juro, les juro, que vi exactamente lo mismo que narraste. La sonrisa tierna, pero con dientes negros. Esa cosa miraba directamente hacia la ventana donde yo estaba, con el mismo gesto que escribiste en tu historia. Ya no vivo en ese lugar. Hace muchos años me mudé. Ese sitio, honestamente, es un pueblo muy rural, pero tranquilo. Lo extraño es que justo venía caminando hacia donde vivo ahora, escuchando tu historia, cuando casi pierdo el equilibrio al momento de que ese recuerdo perdido volvió a mi mente. Las piernas me temblaban y tuve que sentarme un momento para reponer valentía. Solo recordar esa mirada me quebró, y tú la pusiste muy definidamente en mi cabeza de vuelta. Lo más raro de todo es que yo no soy de México, soy de Venezuela, pero te puedo jurar que eso es exactamente lo mismo que yo vi. Hola, comunidad. Lo que estoy a punto de relatarles es algo confuso incluso para mí. Aún no logro comprenderlo del todo y aunque el tiempo ha pasado, me sigue resultando difícil procesarlo. Les pido por favor que esta historia permanezca en el anonimato. Los nombres, lugares y detalles no son precisos y por mi seguridad prefiero mantenerlo así. Una vez que conozcan la historia van a entender por qué. Para empezar debo hablarles de mi hermana, Sofía, mi gemela. Éramos idénticas, tanto que a menudo nos divertíamos confundiendo a nuestros amigos, a los maestros, e incluso a nuestra propia madre alguna vez.
Siempre estuvimos muy unidas hasta que entramos a la preparatoria. Sofía, con su carácter extrovertido, nunca estaba sola, siempre rodeada de amigos, pretendientes y atenciones. Yo, en cambio, era lo opuesto, tímida, reservada y apenas con un par de amistades. Mientras ella destacaba y brillaba como una de las alumnas más queridas y populares, yo era más bien invisible, objeto de burlas y de constante bullying. Con el tiempo, la relación entre nosotras comenzó a resquebrajarse. Tal vez la grieta más profunda se abrió el día que descubrí a Sofía leyendo mi diario secreto, aquel donde confesaba mis inseguridades y, sobre todo, mi enamoramiento por un chico de la escuela, uno popular. Poco después, ella inició una relación con él. No fue el noviazgo lo que me dolió, sino la traición. Que lo hiciera sabiendo lo que yo sentía, casi como si hubiera querido herirme deliberadamente. Les cuento esto para que entiendan que nuestra unión ya estaba fracturada y que Sofía empezaba a convertirse en alguien diferente. Fue en el último año de preparatoria cuando noté los cambios más inquietantes. Sofía empezó a relacionarse con personas mayores, no adultos, sino chicos que parecían ir ya a la universidad, ajenos a nuestro entorno escolar. No era raro verla salir con ellos, inventando excusas para mamá, trabajos en equipo, salidas al cine, excusas que mi madre no cuestionaba, pues al ser madre soltera tenía que trabajar todo el día y eso dificultaba que supiera lo que estaba pasando con nosotras. Y yo tampoco nunca se lo dije. Ya tenía bastantes problemas con mi gemela y delatarla era uno más. Además, yo suponía que quizás solo se iba de fiesta con ellos, que en su rebeldía tenía amistades de más edad. En la escuela seguía siendo la chica alegre y popular, pero en casa se volvió cada vez más distante y hermética. Una tarde, al regresar de la casa de una amiga, escuché a mi madre discutiendo acaloradamente con Sofía. Subí las escaleras y lo que vi me asustó. En el piso había una tabla ouija, velas negras, sal esparcida, un libro que parecía como de ocultismo y otros objetos que no reconocí. Eran cosas que mamá había encontrado escondidas en su ropero. La confrontaba muy enojada exigiendo una explicación. Sofía, con una mirada de odio que jamás olvidaré, respondió con voz firme que ella era el elemento. Sí, así lo dijo, mirándola con desprecio. Nunca lo vas a entender. Yo soy el elemento. Y después de que dijo eso me señaló, y con una voz extraña, más grave de lo habitual, añadió: soy el elemento, pero ella es la que me ata aquí. Si ella no existiera, todo sería diferente. Mi mamá, desconcertada, reaccionó de la única manera que pudo. Le dio una cachetada y le gritó que estaba castigada. Por mucho tiempo me cuestioné por qué mi madre no dijo nada más. ¿Por qué no le preguntó a Sofía a qué se refería y solo se limitó a prohibirle salir con amigos? Le quitó todos los permisos y le ordenó que, desde ese día, quería verla en casa inmediatamente después de la escuela. Lejos de mejorar la situación, aquello solo pareció empeorarla. La actitud de Sofía se volvió aún más inquietante, cada vez más reservada, más distante. Me miraba con desdén. Se dirigía a mí con burla o con un sarcasmo que hería, como si yo hubiera hecho algo para provocarla. En la escuela, mientras tanto, Sofía seguía reuniéndose con aquella gente mayor y desconocida. A veces escapaba en medio de las clases para irse con ellos y regresaba justo a la hora de la salida, como si supiera que debía ser muy cuidadosa en caso de que mamá apareciera a buscarla. Así transcurrió lo que quedaba de la preparatoria. Sofía se fue alejando más y más, no solo de mí, sino también de nuestra madre. Las pocas veces que hablaba conmigo lo hacía sarcásticamente y solía ser muy grosera. La mayor parte del tiempo simplemente me ignoraba. Cuando llegó el momento de elegir universidad, nos anunció a la familia que se iría a estudiar a otro estado con una beca completa. Dijo que había aplicado por su cuenta, que no quería compartirlo con nosotras y que la habían aceptado. Le dio a mi mamá una carta oficial, firmada, sellada por la institución,
Y con eso, un mes después, partió de casa. Mentiría si dijera que no me dolió su partida, porque aunque a veces parecía odiarme, yo la seguía viendo como lo que siempre había sido, mi reflejo, mi mitad, una parte de mi alma. No comprendía cómo podía resultarle tan sencillo borrarme de su vida, tratarme como si fuera la peste. Yo en cambio me quedé en nuestra ciudad e ingresé a una universidad pública para estudiar veterinaria. Siempre me habían fascinado los animales, y cuando vi que me habían aceptado me sentí inmensamente feliz. Era un sueño de infancia, uno que alguna vez compartí con Sofía, pero que ahora, convertido en realidad, me pesaba como un recuerdo triste. Luego de que Sofía se fue, el contacto con ella prácticamente desapareció. A veces llamaba a mi mamá y platicaba con ella, y yo sabía de ella a través de lo que mi mamá me contaba, pero nada más. Algo que también ocurrió fue que, a raíz de su partida, empecé a tener sueños en donde veía a Sofía parada en medio de un claro, con un vestido transparente. Se hincaba con los puños cerrados contra un piso lleno de símbolos y murmuraba palabras que yo no entendía, que apenas alcanzaba a escuchar. El sueño era raro porque al ver esa imagen sabía que no era yo, que era Sofía, y que yo más bien era una especie de espectadora. Despertaba siempre cuando, de repente, ella se levantaba y corría hacia mí con los ojos totalmente en blanco. Era una imagen terrible que siempre me causaba mucho miedo, que me hacía despertar gritando. Con el tiempo mis sueños con Sofía se hicieron muy recurrentes. Siempre era lo mismo. Ella en medio del claro, rodeada de símbolos dibujados en la tierra con algo oscuro, hincada, murmurando palabras en un idioma que yo no entendía. Con el tiempo entendí, y no me pregunten cómo, que no era que yo soñara con ella, sino que estaba viendo lo que ella hacía en otra parte. Era como si una ventana invisible me dejara espiar, o peor aún, como si ella me obligara a presenciarlo. Era algo así como un desdoblamiento que ella me imponía, al que me obligaba. Así pasaron algunos meses más, entre que no dormía bien por las pesadillas, la universidad y algunas otras cosas como la reciente ruptura con un novio. Emocional y físicamente me sentía muy cansada, agotada. Desde que Sofía se fue, yo había bajado mucho de peso. Vivía constantemente deprimida, ansiosa, y los recientes hechos no ayudaban para nada. Y aquí, comunidad, es donde para mí comenzó la verdadera pesadilla. El día del accidente lo recuerdo bien, bastante bien. Había salido tarde de la universidad, llovía y la avenida estaba vacía. Recuerdo ir escuchando una canción muy popular en ese entonces cuando, de repente, hubo una interferencia en la música. Una voz que al principio era tenue, pero que luego se hizo evidente, muy evidente. Una voz distorsionada, al parecer masculina, que decía mi nombre entre la canción. Sonia, 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 Sonia. Por alguna razón el aire empezó a faltarme y de repente, junto a la avenida, vi a Sofía, parada en la banqueta, observándome directamente mientras pasaba. Fue un segundo, un momento. No pude verla bien porque pasé rápido con el auto, pero era ella. La reconocería en cualquier lado. Avancé nerviosa pensando que quizás había sido una trampa de mi mente, cuando de repente más adelante ahí está otra vez, parada en la banqueta, solo viéndome de nuevo. La pasé nuevamente, aunque esta vez decidí frenar de golpe y poner en reversa el auto. Ese fue mi error. En mi ansiedad por regresar y comprobar que era ella y no una visión, no me fijé que al frenar quedé justo en el cruce de una avenida. Lo último que recuerdo es el sonido del claxon de una camioneta que me chocó, y en ese instante, todo negro. Silencio. Mis oídos zumbando. No recuerdo mucho más por bastante tiempo. Caí en coma.
Sí, comunidad. Yo estuve en coma por más de un mes, pero no fue descanso ni vacío. Yo recuerdo que estaba atrapada en un lugar donde el tiempo no existía, donde había sombras que me rodeaban y donde esa misma voz masculina repetía mi nombre. Dentro del tiempo que estuve en coma seguía teniendo visiones donde observaba a mi gemela presidir rituales, alzando cuchillos, rodeada de velas negras y cánticos. Yo siempre estaba en el centro, inmóvil, como si mi propio cuerpo hubiera sido entregado. Sentía cómo me iba apagando, como si la vida se me escapara poco a poco. A veces el escenario cambiaba y veía a mi gemela en una especie de iglesia, con un vestido negro, de rodillas, rezando a figuras que no eran santos, a figuras que tenían cuernos grandes y deformados, mientras yo sentía que algo me jalaba desde adentro, como si quisieran arrancarme el alma a tirones. Y ahí, entre esas sombras, entre todas las visiones que tenía, lograba escucharla. Eres el precio. Eres mi ofrenda. Eres el precio. Eres mi ofrenda. Después supe que los médicos ya habían perdido la esperanza conmigo. Mi mamá desesperada buscó especialistas, estudios, tratamientos alternativos. Nada le ofrecía una respuesta. Aunque nunca fue una mujer estrictamente religiosa, en ese tiempo se aferró a la capilla del hospital. Se pasaba horas ahí rezando, llorando, preguntándole a Dios por qué tenía que vivir aquello. Me confesó que pedía no solo por mí, sino también por Sofía, que nunca se presentó a verme, a acompañarla a pesar de sus súplicas. Ese abandono también la desgarraba, una hija ausente y la otra agonizando. Fue en una de esas visitas cuando algo extraño ocurrió. La capilla quedó en silencio absoluto, un silencio no incómodo, sino tranquilizador. Mi madre lloraba en la última fila cuando escuchó pasos. No eran firmes, sino dificultosos, lentos. Sintió como alguien que parecía siempre haber estado en esa capilla se sentaba a su lado. Una mujer desconocida, de aspecto de lo más común, pero con una mirada especial, intensa. Con voz muy baja le dijo: tu hija no está enferma. Alguien muy cercano a ella la entregó. Hay un vínculo que la sostiene aquí, pero no por mucho tiempo. Mi madre debería haberse asustado, pero no lo hizo. Algo dentro de ella, una certeza que no supo explicar, le gritó que debía confiar, que ese encuentro no era casualidad, que si quería verme despertar tenía que poner atención, obedecer. La mujer le entregó un pequeño amuleto, un saquito de tela oscura, relleno con hierbas secas, un hilo rojo y algo que parecía polvo de hueso. Le indicó colocarlo debajo de mi almohada y esperar. Esa noche, la desconocida llegó al hospital sin que nadie la detuviera. Entró como si fuera parte de mi familia. Cerró la puerta de mi habitación con seguro y desplegó lo que, para cualquiera, hubiera parecido una herejía, pero que mi madre presenció con mucha expectativa y con fe. Encendió 3 velas en las esquinas, dibujó un círculo de sal y ceniza alrededor de mi cama y colocó un cuenco con agua en el suelo, al que pronto dejó caer unas gotas de sangre, de su propia sangre. Comenzó a murmurar palabras que mi mamá no recuerda, pues ella rezaba en silencio sosteniendo un rosario. Aunque temblaba, aunque se veía extraño para ella, algo en el ambiente, algo en esa habitación le decía que ese ritual no era oscuridad, sino la única forma de salvarme. Yo, dentro de mi sueño, lo sentí. Algo cambió en mis pesadillas, como si un viento invisible y violento barriera la maldad que me ahogaba. La voz masculina que decía mi nombre comenzó a quebrarse, a escucharse cada vez más lejos, y un zumbido me atravesó los oídos, acompañado de un ardor en el pecho, como si mi corazón recordara de golpe que debía latir. Vi a Sofía de rodillas frente a mí,
sus ojos desorbitados, la boca torcida en un grito de furia. Extendía sus manos como garras, desesperada para aferrarse a mí, pero la sustancia oscura que me aprisionaba se disolvía poco a poco, como humo. La última vez que vi a mi gemela fue ahí, con la rabia en su rostro, una rabia que no era humana. Sentí un tirón violento en mi estómago, como si una cuerda invisible se rompiera dentro de mí. Mi cuerpo pesaba, pero al mismo tiempo una fuerza cálida que no provenía de mí me empujaba hacia arriba, me obligaba a soltar lo que me retenía. Recuerdo que Sofía gritó mi nombre una última vez, un alarido que pronto se ahogó. Y justo en ese momento, el aire entró en mis pulmones como un golpe. Sentí dolor, frío, el peso de mi cuerpo real. No sé cuánto tiempo pasó, pero sé que un rato después de ese ritual, abrí los ojos. Los médicos lo llamaron un milagro, pero después mi mamá me contó todo. Alguien había querido entregarme como un pago a una deidad, y aunque yo lo intuía, no quería aceptarlo. No quería creer que Sofía fuera capaz de algo así. Mi hermana, mi otra mitad. Pasaron días en los que no supimos nada de ella. Sus llamadas habían cesado hacía semanas. Sus mensajes ya habían desaparecido. Mi madre, temiendo lo peor, decidió ir a buscarla. Me cuenta que cuando abrió la puerta de su departamento, un hedor horrible la golpeó de inmediato. Entró a la vivienda y caminó hacia la habitación, solo para encontrarse con su mayor pesadilla. Sofía yacía en el suelo, sin vida, con el rostro pálido y una expresión que mi mamá describe como dolorosa. La posición de su cuerpo, con los brazos extendidos y con las manos abiertas hacia el techo, hacia arriba. Y también era muy aterrador el entorno. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños pintados con rojo. Sobre la mesa y en el suelo, velas. Muchas velas negras y rojas consumidas hasta casi desaparecer. Figuras talladas en madera, figuras con ojos vacíos, otras con formas distorsionadas. Libros abiertos con escritos ilegibles, amuletos colgando de los muebles, entre ellos cadenas y pequeños fragmentos de huesos. Todo el ambiente estaba cargado, muy pesado. Según las autoridades, fue un suicidio. No hallaron signos de violencia externa, ni evidencia de otra persona ahí. Entre sus pertenencias hallaron algo que nos dejó atónitas y que añadió más dolor a la situación. Sofía nunca fue a la universidad, como nos dijo. Entre sus papeles, sus apuntes y bitácoras extrañas se encontraron todo. Su pertenencia a un culto, los rituales, las promesas que había hecho y lo más desolador, que yo había sido ofrecida como parte de un pacto. Cada línea confirmaba lo que mis pesadillas habían insinuado durante meses. El accidente, mi coma, todo había sido parte de un plan. Parte de algo que ya estaba escrito. Ese día comprendí con un terror absoluto que no solo había perdido a mi hermana, también habíamos descubierto quién era, de qué era capaz. Sofía no era solo mi reflejo, mi gemela. Era alguien que había entregado su propia sangre, su propia familia, a fuerzas que no podían comprenderse ni enfrentarse. Y aunque yo, gracias a Dios, estoy viva, su sombra, lo que queda de ese pacto oscuro, aún flota cerca de mí. Aún puedo sentirlo. El día de su entierro hizo mucho frío a pesar de que era pleno verano. El día de su entierro hubo mucho frío a pesar de que era pleno verano. La verdad, comunidad, es que a pesar del dolor que atravesábamos como familia, yo todavía tenía muchas dudas. Todavía quería saber, y las dudas días después se resolvieron. Un día, mientras platicábamos en la cocina, alguien llamó a la puerta.
Era la misma señora que había guiado a mi mamá durante mi coma. Mi madre se alegró de verla. Quería que yo la conociera. La invitó a pasar e inevitablemente el tema de Sofía salió en la conversación. La señora, la bruja buena, o no sé cómo llamarle, me miró fijamente con sus ojos oscuros, penetrantes, y con voz firme me dijo: tu hermana, Sofía, era la que debía entregarte como ofrenda. Todo estaba planeado. Los rituales, los símbolos, el accidente. Todo era para sellar el pacto. Pero algo impidió que el pago se llevara a cabo. La deidad con la que hizo el pacto no tolera retrasos ni excusas. Por eso ella pagó en tu lugar. Sofía ya no está viva porque la entidad la reclamó. Tú sobreviviste porque tu vínculo con la vida y tu fuerza bloquearon el sacrificio. Nada más. No fue el ritual que yo hice. Eso simplemente ayudó a que pudieras volver. Pero esa fuerza ahí estuvo siempre. En ti. Desde entonces, comunidad, a veces siento a Sofía. A veces siento a Sofía aquí conmigo, muy cerca. Es como si al entender lo que hizo, ella estuviera más presente. No está siempre aquí y es cada vez menos. Pero cuando ocurre, siento un frío muy extraño. Me da mucho miedo. A veces, al pasar frente a un espejo, creo ver un parpadeo en mis ojos que no hice yo. Siento que a veces es ella, observándome a través de ellos. En las noches silenciosas, cuando me acuesto y cierro los ojos, regreso a aquel claro. La veo hincada, murmurando palabras u oraciones que no entiendo, con los puños contra la tierra. Y por un instante siento que no hay distancia entre nosotras, que somos una misma. A veces un olor a hierbas quemadas invade mi habitación, o escucho un susurro apenas audible diciendo mi nombre. Como todos los gemelos, mi hermana y yo estamos y estaremos unidas para siempre. Sé que la volveré a ver, y eso me aterra. Gracias por haber llegado hasta este punto. Y como sigues escuchando, es momento de recordarte que deberías estar suscrito a este espacio. Si estás llegando a esta parte del episodio, deberías, sin lugar a dudas, volverte parte de esta comunidad. Es totalmente gratis suscribirte, nos ayudas mucho y nunca te vas a volver a perder un episodio de Relatos de la Noche. En la descripción te vamos a dejar también todos los enlaces necesarios por si quieres visitar nuestra página, enviarnos tu historia, seguir nuestras redes sociales o comprar alguno de los libros que todavía quedan. Gracias por casi haberlos agotado en todas partes. Nunca pensamos en llegar a más de 50,000 libros vendidos, la verdad. Si encuentran alguno, cómprenlo, y si ya no hay, pues busquen a quien se lo pueden pedir prestado. Y por favor, déjenos su opinión. Continuamos con una historia más esta noche. Buenas noches, Uriel. Buenas noches, comunidad. Espero que se encuentren bien. No sé si me vayan a creer lo siguiente o me tomen de loco, o piensen que lo estoy inventando. Pero de igual manera se los voy a contar, en especial para que otros jóvenes no cometan el error que yo cometí. Les cuento, vivo en Jalisco. Mi nombre es Andrés y cuando tenía 15 años era un joven muy escéptico. No creía en nada paranormal, ni en fantasmas, ni en apariciones, y mucho menos en que el juego de la Ouija fuera una manera de comunicarse con el más allá. Pero entonces mis amigos, mis mejores amigos, Marcos y Juan, ambos de mi misma edad, eran muy creyentes en todo eso y siempre estaban contando historias. Decían que teníamos que investigar lugares y que algún día encontraríamos un embrujado o tendríamos un contacto y que de esa manera nos convertiríamos en los investigadores de lo paranormal más famosos de México. Yo, como siempre, en todo les seguía la corriente para no hacerlos sentir mal, pero en mi interior creía que estaba perdiendo el tiempo. En fin, una noche Juan llegó al lugar donde nos juntábamos y nos mostró algo que había conseguido. Era una tabla de la Ouija. Confieso que al verla sentí un escalofrío muy raro, pero intenté no darle más importancia de la que tenía. Como les he mencionado, yo no creía en eso. Juan insistió en que deberíamos jugarla, pero en un lugar donde de verdad hubiera espíritus.
En ese momento no nos quiso decir qué lugar sería, solo dijo que consiguiéramos unas veladoras. En Jalisco, específicamente en Guadalajara, existe un mercado donde venden todo lo relacionado con el ocultismo, adoración a la Santa Muerte, lectura de cartas, etc. ¿Qué mejor lugar para conseguir unas veladoras, no? Claro, podíamos comprarlas en cualquier tienda, pero queríamos que fuera algo más cercano a lo paranormal, según nuestro pensamiento. Al día siguiente, muy temprano, Marcos y yo fuimos a dicho mercado para comprarlas. Fue ahí donde pasó la primera cosa extraña de esta historia. Al momento de entrar, una señora mayor que pedía limosna en la entrada, cuando pasamos junto a ella y le dimos una moneda, me dijo: no jueguen con esas cosas, no jueguen con lo que no conocen, se pueden arrepentir. El escalofrío que sentí al ver la tabla regresó, pero mi único pensamiento fue: vieja loca. Me di la vuelta para alcanzar a Marcos, compramos las veladoras y al salir del mercado ya no vi a la señora. Llegó la tarde. Esperamos a Juan, que llegó puntual, y nos dijo que íbamos a ir al panteón de Mezquitán. Inmediatamente respondí: ¿estás loco? Al panteón de Mezquitán. ¿En serio estás loco? Y él rápidamente con voz burlona me contestó: ¿tampoco tienes miedo? ¿No que tú no crees en nada de esto? Da igual a dónde vayamos, ¿no? Bueno, pues vamos, pensé. ¿Qué puede ser diferente de jugarla en un panteón si en realidad lo paranormal no existe? Llegamos a ese panteón, un lugar que de día impone respeto, pero de noche es otro mundo. Las paredes altas cubiertas de enredaderas, las esculturas de ángeles y vírgenes con los rostros desgastados por el tiempo. Todo contribuía a crear una atmósfera de misterio y melancolía. Cabe destacar que el panteón aún estaba abierto. Ingresamos y estuvimos rondando entre las tumbas, leyendo nombres y fechas grabadas en las lápidas. Era como viajar en el tiempo, imaginando las vidas de aquellas personas que descansaban bajo tierra. De pronto notamos que el sol comenzaba a ocultarse y que los empleados del panteón se preparaban para cerrar. Nos escondimos detrás de unos mausoleos grandes para que el guardia de seguridad no nos viera y no nos sacara. Esperamos más de media hora, solamente escuchando el eco de nuestros propios corazones y los sonidos nocturnos de la ciudad que se colaban desde lejos, hasta que cayó la noche. Solo se veía la luz débil del camino principal. Claro que sentí un poco de miedo, debo confesarlo, pero no iba a dar pie a que Juan y Marcos se burlaran de mí. No de nuevo. La gente siempre se burla de los escépticos a la más mínima señal de miedo. ¿Lo ha notado? Como si no tuvieran derecho a sentirlo. Fuimos hasta una tumba muy antigua, una de esas que parecen abandonadas por sus familiares. La lápida estaba cubierta de musgo y líquenes, y la cruz de hierro oxidada se inclinaba hacia un lado a punto de caer. Ahí Juan encendió las veladoras, creando un círculo de luz parpadeante alrededor. El aroma a cera quemada se mezclaba con el olor a la tierra húmeda, a flores marchitas, con el olor de panteón. Colocamos la tabla sobre la tumba, con cuidado de no mover las flores secas que la adornaban. Nos pidió que tomáramos la aguja a los tres, sintiendo el frío del metal en nuestros dedos, e indicó simplemente saludar. No recuerdo bien el ritual y qué bueno, pero sí recuerdo que hice una pregunta. ¿Hay alguien en este lugar con quien podamos platicar? ¿Que nos quiera decir algo? La primera vez no sucedió nada. Me reí e incluso les dije: ya ven, nada más vinimos a perder el tiempo hasta acá. Les dije que esto no existe. Pero volví a preguntar: ¿hay alguien aquí que nos quiera decir algo? ¿Hay alguien aquí que se quiera comunicar con nosotros? ¿Recuerdan que les dije que no quería que pensaran que estaba loco? ¿Recuerdan que les dije al inicio de este relato que sucedía algo que no me iban a creer? Lo decía por lo siguiente, porque después de hacer esa pregunta, hubo respuesta, pero no vino de la tabla.
Se escuchó una voz que, les juro, salía de dentro de la tumba. En ese momento los tres nos levantamos de golpe, tirando las veladoras y la tabla al suelo sin importarnos, y salimos corriendo despavoridos hacia el camino principal. Corrimos hacia la primera barda detrás de la puerta principal, tropezando con lápidas y esquivando cruces. Llegar a la barda buscamos un punto donde las tumbas estuvieran pegadas para escalar más fácil. Lo encontramos y brincamos los tres, con la adrenalina a tope, pero era como si algo nos jalara hacia abajo, como si una fuerza invisible no nos dejara salir. Era un peso muy fuerte, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Saltamos a la calle sin mirar atrás. Yo brinqué primero, sintiendo el asfalto frío bajo mis manos cuando caí. Detrás venía Marcos con la respiración agitada y los ojos llenos de terror. Y por último saltó Juan. Yo corrí, Marcos detrás de mí, cuando de pronto me gritó que me esperara, que Juan no venía con nosotros. Tomamos valor y regresamos al panteón. Al acercarnos vimos a Juan tirado sobre la banqueta, inconsciente. Estaba pálido y tenía los ojos cerrados, como si estuviera dormido muy profundamente. Recuerdo cómo me temblaban las manos cuando le llamamos a nuestros papás. Nos dijeron que llamáramos a una ambulancia, que iban en camino. La ambulancia llegó pronto, con las sirenas llorando esa noche. El hospital civil estaba muy cerca de ese panteón. Con el corazón en la garganta vimos cómo ponían a Juan en una camilla. Nos preguntaron qué había pasado. Dijimos simplemente que estábamos jugando dentro del panteón. No queríamos contar lo que habíamos escuchado y mucho menos lo que estábamos haciendo. Pensamos que de por sí nos íbamos a meter en problemas. Si supieran realmente qué estábamos haciendo ahí, hubiera sido todavía peor. Juan cayó con la cabeza. Ese golpe le provocó pérdida de memoria temporal. No recordaba nada de lo sucedido. Y a nosotros tampoco nos recordaba. Sus papás nos echaban la culpa, así que para nada nos dejaron verlo. Pasaron los días y aunque todo parecía volver a la normalidad poco a poco, nosotros no podíamos olvidar lo sucedido. Una noche comencé a escuchar un llanto en la sala de mi casa. Era extraño porque estaba solo. Pensé que tal vez alguien había llegado, que algo malo había pasado. Salí rápido de mi cuarto y al entrar a la sala, vi muy claramente a una niña parada en medio. Una niña que se veía muy real. No tenía aspecto fantasmal a pesar de que su cabello le cubría la cara, a pesar de que tenía puesto un camisón. Aún así, mi primera impresión fue de que era real. Hasta que puse atención, hasta que vi que había algo muy raro. Les juro que su ropa, solo su ropa, parecía flotar, como si estuviera debajo del agua. Me quedé congelado del pánico, porque simplemente verla provocaba terror. Cuando recuperé la movilidad y escuché que el llanto se estaba convirtiendo en una risa, corrí despavorido a mi cuarto. Cuando empezaba a calmarme, a relajarme un poco, sonó mi celular. Era Marcos. Estaba muy nervioso. Me dijo que había escuchado algo en la casa. Me dijo que en la oscuridad vio algo con toda claridad. Me describió a una niña escondida en su cuarto, primero llorando y luego burlándose de él. La describió exactamente como la misma niña que yo acababa de ver en mi casa. Desde entonces no dejamos de ver, de escuchar o de sentir cosas. Primero pasó con Marcos y conmigo, luego también con mi mamá, que vio a la niña, y después también se le apareció a mi hermana. Llegó un punto en que era tanto lo que ocurría, cosas que se caían solas, luces que se prendían y apagaban, focos que explotaban de la nada, risas, llantos, que tuvimos que contar lo que habíamos hecho esa noche. Tuvimos que confesarlo. Lo mismo estaba sucediendo en casa de Marcos.
Su mamá comentó que algo se había venido con nosotros del panteón. Algo que no era de este mundo ya. Algo que no era de este mundo. Y mucho menos bueno. No sé cómo le hizo, pero finalmente mi mamá contactó a una medium, quien nos dijo que no habíamos cerrado el portal que abrimos. En la Ouija debes despedirte. De lo contrario dejas un portal abierto para que cualquier cosa pase hacia acá, a este plano. Entes que van a estar permanentemente atados a ti. Ella afirmó que un espíritu maligno nos había seguido, que se había enlazado con nosotros y nuestras familias. Nos dio amuletos y después también le dijimos a un padre que si podía ir a bendecir las casas. Ya pasaron 13 años desde aquello. Tras la visita de la medium y la bendición del sacerdote, la actividad disminuyó hasta casi desaparecer. Pero no sabemos si fue gracias a ellos, a los amuletos, o simplemente que nos acostumbramos a vivir con eso, a ignorar los detalles que nos asustan. No supimos más de Juan, solo que ya estaba mejor y que poco después su familia se mudó del barrio. Creemos que lo mismo estaba pasando en su casa, pero él jamás nos volvió a hablar cuando se recuperó, hasta la fecha. Lo único seguro es que nuestras vidas jamás volvieron a ser las mismas desde esa noche, desde eso que empezó como una travesura, con las ganas de tener de frente algo realmente paranormal. No sabemos cuándo ni cómo podremos deshacernos de eso que se pegó a nosotros en el panteón, de eso que fuimos a buscar. Si mi experiencia sirve como ejemplo para que otros no cometan el error que nosotros cometimos al jugar con lo que no conocemos, habré cumplido con contarla. Los escucho todas las noches. Desde hace mucho he oído tantas y tantas historias que antes hubiera atribuido a la imaginación. Me gustan las historias paranormales, pero es diferente una vez que ya has vivido algo. Se sienten mucho más cercanas, como estar dentro de una película de terror. Buenas noches, comunidad, y de nuevo, muchas gracias por escucharme.